Padre, este documento firmado pasado martes habla de formas de esclavitud que rayan realmente en lo criminal, que incluyen tráfico de órganos, gente que es obligada a trabajar para el narcotráfico a través del terror, trata de blancas, etcétera. ¿Cuántos tipos de esclavitud son condenados por los líderes religiosos del mundo? La religión en general. Pues todos. Te voy a leer aquí de lo que dice en el documento número 41 del Vaticano II, de hace 40, casi 50 años. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre tan perfectamente como el Evangelio de Cristo confiado a la Iglesia. Pues el Evangelio anuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza toda esclavitud que en última instancia procede del pecado. Lo he dicho antes. Respeta toda esclavitud, todo lo que sea privar a una persona de su libertad sin ninguna razón justificable, claro, porque puedes decir, entonces el meter a una persona en la cárcel es esclavitud. Pues no lo es. O sea, no, se le priva de la libertad, pero pues por ciertas razones que la sociedad todavía las justifica, ¿no? Que pues digamos que hay una opinión común en favor de que hay gente que no puede vivir en sociedad, y pues no es privarles arbitrariamente, sino entonces la esclavitud es una privación arbitraria, no justificada, y hablando del Evangelio, pues cuando rechaza toda esclavitud, respeta escrupulosamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión, aconseja hacer fructificar todos los talentos humanos al servicio de Dios y el bien de los hombres, y finalmente encomienda a todos la caridad de todos. Entonces, la razón de esta condena está ahí, en la dignidad de la persona, cosa que, pues, por eso dicen, no hay ley divina que pueda garantizar la dignidad personal, la libertad del hombre, como el Evangelio. O sea que las leyes humanas no son suficientemente fuertes y poderosas, sanas, diríamos, para garantizar la libertad del ser humano. ¿Por qué? Pues porque son frutos humanos, y sabemos cómo es una opinión pues muy generalizada de que quien hace las leyes las hace a su favor, ¿no? A su favor, ¿no? Entonces, si las leyes las hacen los poderosos, pues se supone que los que saldrán perdiendo son los débiles, ¿no? Entonces, pues la Iglesia reconoce una serie de barbaridades que se equiparan a eso que llamamos esclavitud. Es decir, que la esclavitud es un nombre genérico, ¿no? Y aquí en el número 27, pues nos habla de una serie de barbaridades que se cometen en la sociedad y que se equiparan a la esclavitud. Dice, todo lo que se opone a la vida, homicidios, cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, la pobreza, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas prácticas y otras parecidas son ciertamente oprobios, ofensas, que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes las practican que a quienes padecen la injusticia, y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Sin embargo,
Cuando entramos en estos conceptos, la cosa se vuelve un poquito más compleja, cierto. En algunos países de África, indiscutible, y en el más lejano oriente, hay gente que, palabra, vive en condiciones de esclavitud así medievales anteriores. Pero también en los países no tan pobres, en los países del subdesarrollo, casi en el desarrollo como el nuestro, existen comunidades enteras obligadas, explotadas, muchas por el terror, a un cierto tipo de esclavitud. Aquí viene entonces la pregunta. Se supone que en todos estos nuestros países existe una ley escrita por el poder que, en teoría, prohíbe cualquier situación de estas, y sin embargo, nos gusta o no, el poder actual participa en ellas. Esto es una doble moral muy grave. Pues el actual poder, pues sabemos que sí, estamos oyendo noticias con cierta frecuencia en los periódicos de México, sacando a luz las actividades de algunos políticos. Hace poco apareció otro que están metidos en redes de prostitución y trata de blancas. Pues cosas, ¿no? Claro, que no sabemos todas esas cosas no se saben exactamente, ¿no? Cómo, hasta qué alcance tienen y qué personas están comprometidas en todo eso, pero sí es un caso tremendo. Hoy día en las grandes ciudades sería interesante hacer una encuesta para ver cuántos esclavos y esclavas hay en México, en la Ciudad de México hoy. ¿Necesitamos una calculadora? Esclavos del sistema social, socioeconómico, que los lleva, por ejemplo, a la prostitución, ¿no? Que los lleva a vivir en la calle de mendigos, ¿no? Desde niños. O los lleva a pertenecer a grupos de delincuencia, etcétera. Eso ya es otro punto. Las mafias son, ciertas mafias más que otras son, o sea, tú de ahí no sales vivo. Entras vivo, pero no sales vivo. Si sales muerto. Violentamente, porque caes en algún incidente, o porque no. Si te quieres escapar, pues no hay que dejar rastros, como dicen por ahí en las películas del Padrino. De todas estas, dicen, no hay que dejar rastros, ¿no? Entonces, si tú tuviste que ver con este crimen o con este asunto, eres inocente, pero eres un rastro y por ahí nos pueden agarrar. Entonces, mejor le damos suelo. Pero ahora sí, empezando por parte de qué se puede y qué se debe hacer. Desde luego, cuando hablamos de países que todavía viven esa condición de brutalidad, de violencia desmedida y el caos, como en África, etcétera, un llamamiento como este del día martes es fundamental para la comunidad internacional. ¿Qué pasa si no se hace? O sea, tiene una razón de ser. Llamar a la comunidad internacional. Sí, bueno, pues, igual que hizo el llamado el Papa al Parlamento Europeo, es decir, a Europa, de cambiar su eje sobre el cual gira la vida de Europa, de que pase de ser una vida o unos gobiernos o una comunidad económica a ser una comunidad de personas, ¿no? Que el centro sea la persona, no la economía, ¿no? Y pues ya ves que es lo que más llama la atención de toda la Unión Europea. Bueno, pues que cambiaron la moneda, lo primero, luego cambiaron el pasaporte y ¿qué más? Pues ya fuera de eso, esos son los detalles más importantes, ¿no? Pero la moneda ha sido lo que ha caracterizado. Ya luego las leyes que se hacen, pues no se dan mucho a conocer, ¿no?
ellos sabrán qué leyes hacen ahí y cómo se entretienen todos esos cientos de diputados. Pero lo que sí es un hecho es la grave depauperación en la vida del ciudadano común europeo. Eso sí es gravísimo y notorio, público y notorio. Todas estas, pero de la misma forma, ¿cómo llamas a la comunidad internacional ante este fenómeno tan grave que llega a la brutalidad en los países más abandonados? ¿Quién es el que debe hacer el primer llamado? Pues es que no, yo creo que, los grupos religiosos tienen una responsabilidad profética, y por eso el Papa ha querido reunir pues a todas estas personas responsables de distintos grupos religiosos, pero es son palabras, es decir, claro, también la Iglesia tiene que trabajar por defender los derechos hubo en la antigüedad, en la Edad Media ya surgieron pues los grupos religiosos como trinitarios, mercedarios, que se dedicaban a rescatar esclavos, ¿no? Así es. Y se ofrecían ellos con su propia vida, o también otras veces los rescataban a través del dinero, ¿no? Entonces no ha sido solamente un trabajo de profetismo verbal, sino también profetismo, y todavía existen estos grupos. El otro día tuve yo la oportunidad de encontrarme con unos jóvenes que les pregunté a ver qué congregación, y si eran trinitarios, ¿no? Entonces todavía tienen un trabajo, la Iglesia a través de ellos es un carisma dentro de la Iglesia que se ejercita a través de estos grupos, y por supuesto que hay otros grupos también religiosos que, aunque no se dedican exclusivamente o prioritariamente a eso, sabemos que están trabajando también en favor de toda esta gente que vive rayando la esclavitud. Por ejemplo, pues la gente migrante que tienen, todos estos migrantes que pasan rumbo a Estados Unidos, pues también están expuestos a situaciones de esclavitud de distinto tipo. Si muchos no llegan precisamente al otro lado, al sueño americano, y acaban su vida pues si son mujeres, en la prostitución, y si son hombres, pues a malvivir. Y más tristemente, ¿cuántos latinoamericanos en nuestro país están actualmente en las famosas narcofosas? ¿Familias? Pues son signos de cómo se elimina a la gente. Entonces, pues en cierto modo todos estos crímenes que se están cometiendo en distintas partes, estas narcofosas y otras que no son otras fosas. Pero también son fosas. Son fosas de toda esta gente, tantos migrantes que se los han asaltado y los han matado, etcétera. Pues no son narcofosas, son fosas, ¿verdad? De gente que resulta que dices, la esclavitud es muy grave, pero resulta que mucha gente recurre al homicidio en lugar de la esclavitud. Nos parece menos grave, el eliminar a gente, ¿no? Así, inocentes y grupos, pues es mucho más grave acabar con su vida violentamente que el someterlos a una vida de esclavitud, ¿no? Porque como decimos, mientras la persona vive todavía tiene esperanza, pero ya cuando de a tiro dicen, no, a estos nos los cargamos y por 4 centavos que llevan cargando, pues les dan un tiro para hacerse o también por razones también vemos raciales, ¿no? contra el otro. El Papa lo condenó también, ¿no? Hablando de que el Mediterráneo corría el peligro de ser un cementerio de migrantes, ¿no? Entonces, si no aceptamos a esa gente que viene a invadir Europa, y entonces los dejamos morir en las aguas del mar, ¿no? El otro día hablaba también, salió un caso de un marroquí, me parece, que quería pasar a suelo español, y
pues ahí lo detuvieron, lo hirieron y lo dejaron ahí medio muerto, lo echaron al otro, la verdad. También, padre, es que es muy grave esto, porque en un minuto regresamos y lo comentamos.